Pueden apagar su cámara también, si así lo desean. Y les recomiendo que la apaguen. Estamos hablando ya de las unidades derivadas. Ya vimos área, volumen, velocidad, aceleración, fuerza y presión. La última fue presión. Y ahora vamos a hablar de una unidad también muy importante para la termodinámica: energía. ¿Cuál es la ecuación de la física que define a energía? Fuerza por distancia. Fuerza por distancia. Así es. Fuerza por distancia. Es una ecuación muy simple. Cuando decimos, por ejemplo, ¿qué energía necesitamos para empujar un cuerpo con cierta fuerza y hasta cierta distancia? Así que con la fuerza y con la distancia se calcula la cantidad de energía que se necesita. Y aquí lo puse. Para energía puse como símbolo matemático, una E mayúscula. Para fuerza, una F mayúscula. Y para distancia, una D minúscula. Fuerza por distancia. Por ejemplo, obviamente, regreso acá. En el sistema métrico, fuerza, kilogramos fuerza. Distancia, metro. O sea, tiene que ser kilogramos fuerza por metro. En el sistema inglés tiene que ser libra fuerza por pie. Y en el sistema internacional tiene que ser newton por metro. Fuerza por distancia. Así que en el sistema métrico, digamos, una fuerza de 500 kilogramos fuerza por una distancia de 10 metros. Esto nos daría una energía de 5.000 kilogramos fuerza metro. 5.000 kilogramos fuerza metro. Esa es la cantidad de energía en el sistema métrico. Sin embargo, en el sistema métrico se estableció una unidad especial. Así como para la fuerza se estableció la unidad especial de kilogramos fuerza con una equivalencia, o la libra fuerza con una equivalencia, o el newton con una equivalencia, o para la presión en el sistema internacional se estableció el pascal y el bar con una equivalencia. Bueno, para la unidad de energía se estableció una unidad especial que le llamaron caloría. Y la recomendación es que se escriba como unidad cal, en minúsculas, la abreviatura del nombre, cal. Y la equivalencia que se le ocurrió, y así lo digo con esa palabra, ocurrencia, la equivalencia que se le ocurrió a quien inventó esta unidad es de una caloría igual a 0.427 kilogramos fuerza metro. 0.427. Cara, yo diría, ¿por qué no se le ocurrió algo más sencillo? 0.5, por ejemplo. O más sencillo, 1, que una caloría valga 1 kilogramo fuerza metro. Bueno, esta ocurrencia tiene un origen ocurrente, como se le antojó a quien lo estableció, muy raro. No nos interesa por qué estableció ese valor. Simplemente es un valor raro. Por lo tanto, para poder convertir a calorías, tenemos que dividir entre esa equivalencia, 0.427. Y se vuelve más grande. 5.000 se vuelve
porque la equivalencia es menor de 1, entonces se vuelve más grande. 11.710 calorías. Y eso sucede muy común en el sistema métrico. Cuando se convierten a calorías, generalmente son miles y a veces millones de calorías. Y por esa razón es muy común usar el prefijo kilo. Y en este caso lo puse y entonces le quitamos 3 cifras y serían 11.71 kilocalorías para que sea una cantidad ya más pequeña, pero es prefijo. Esto es lo que se hace en el sistema métrico, pero repito, es una equivalencia rara que se puede llegar a cometer un error si no se recuerda exactamente, y un error que puede resultar muy grave. En el sistema inglés, fuerza, digamos una fuerza de 500 libras fuerza, una distancia de 10 pies. Y nos queda una energía de 5.000 libras fuerza. Así se puede dejar. Igual en el sistema métrico, si se deseara, así se podría dejar la energía en kilogramos fuerza metro. Pero se recomienda que siempre se convierta a calorías. Y es muy utilizada la unidad de caloría en el sistema métrico. Siempre se utiliza. Siempre. En todas las aplicaciones siempre se utiliza en el sistema métrico, la caloría. En el sistema inglés se podría dejar libre a fuerza, pero también en el sistema inglés inventaron una unidad especial. El nombre es muy largo y no lo puse completo el nombre, nada más lo puse con puntos. Se llama British Thermal Unit. En español, Unidades Térmicas Británicas. Como está muy largo el nombre, nada más lo puse con puntos. Y se recomienda como símbolo que se escriba BTU, pero sin puntos. Y así comúnmente se utiliza, BTU. Y el que inventó esta unidad, también se le ocurrió un valor muy raro. Un BTU equivale a 778.2 libras fuerza. Y otra vez, un valor muy raro. Caray, ¿por qué no fue 500 más sencillo o 1000 más sencillo? Aunque lo más sencillo hubiera sido 1 a 1. No, se le ocurrió 778.2, hasta con decimales. Por lo tanto, aquí, para convertir esta libra fuerza pie a BTUs, dividimos entre esa equivalencia y resulta 6.43 BTU. Y así es, siempre se hace esto en el sistema inglés. Se podría dejar en libras fuerza pie, pero es muy común convertirlos a BTU. Y como la equivalencia del BTU es mucho mayor de 1, entonces quedan cantidades pequeñas de BTU. Y además recuerden que en el sistema inglés no se utilizan prefijos, pero afortunadamente quedan cantidades pequeñas. En cambio, en el sistema métrico quedan cantidades muy grandes en calorías. Por eso es común usar prefijo. Sistema internacional. Una fuerza de 500 newtons por una distancia de 10 metros. Queda una energía de 5.000 newtons metros. Se puede dejar así la energía, newtons metros. Pero también en el sistema internacional definieron una unidad especial y le llamaron Joule. Y se recomienda que se escriba una J mayúscula para abreviar el símbolo de la unidad. Pero aquí la equivalencia es muy simple.
La más simple, 1 a 1. Un joule igual a un newton metro. Para que no haya confusión y no se cometan errores. 1 a 1. Por lo tanto, la conversión es muy simple. 5000 newton metro, ¿cuánto viene siendo? 5000 joules. Porque la equivalencia es 1 a 1. Pero en joules, comúnmente también serían miles o pueden llegar a ser millones. Y en este caso, que son miles, entonces puse un prefijo. 5 kilojoules. ¿Se puede dejar en newton metro? ¿O se convierten a joules? ¿O se convierten a kilojoules? Cualquiera es correcto. Es muy común usar el joule en el sistema internacional. Pero la equivalencia es muy sencilla. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? No, profe, todo bien. No, profe, ninguno. Todo bien, No, profe. ninguna. Es muy común que los fabricantes de comidas envasadas especifican, y además es obligatorio, no común, sino obligatorio por ley, que los fabricantes especifiquen en el enlatado, en el envasado de la comida, la cantidad de energía que contiene el alimento. Y comúnmente, ¿en qué unidades está especificada la cantidad de energía? En kilocalorías. Calorías o en algunos casos en kilocalorías. Muy común usan el sistema métrico. Calorías o kilocalorías. Es muy común. En el sistema inglés usan el BTU. Aunque los fabricantes, aún en países como Estados Unidos, ya están especificando la energía de los alimentos también en calorías o kilocalorías. Pero en un futuro, cuando se utilice el sistema internacional, va a ser en joules. Todavía no llega ese futuro, a los alimentos, pero en un futuro, la cantidad de energía de los alimentos va a estar en joules o kilojoules. El sistema internacional es para el futuro. De hecho, desde hace tiempo ya se empezó a usar, pero es a futuro para que todos los países utilicen el sistema internacional y deje de utilizarse el sistema métrico y el sistema inglés en todo el mundo. Oiga, profe, perdón, Sí. yo tengo una pregunta. Entonces el sistema internacional también lo usa México, ¿no? Sí, Y no lo usa Estados Unidos. no. Cada país tiene su sistema de unidades oficial. Así como cada país tiene su sistema monetario, su moneda oficial, su lenguaje oficial, cada país tiene su sistema de unidades oficial. En México, nuestro sistema de unidades oficial es el sistema métrico. En Estados Unidos, el sistema de unidades oficial es el sistema inglés. Pero, No, perdón, perdón, lo interrumpí, continúe. pero, hace poco tiempo, y decir poco es muy relativo, hace como 40 años o poco más, los sistemas de unidades métrico e inglés tienen muchos años, más de 100 años. Y el sistema internacional se inventó hace ya como 40 años. Y se inventó a pedido de las Naciones Unidas. Por medio de acuerdo de las Naciones Unidas, de todos los países, que es casi todo el mundo, para que
en un futuro desaparezca el sistema métrico y el sistema inglés y se adopte el sistema internacional en todo el mundo. Desgraciadamente, el proceso ha sido muy lento, pero ya muchos países poco a poco empiezan a utilizar el sistema internacional, además de su sistema oficial. Poco a poco, pero ha sido muy lento. Para que lleguen a desaparecer, va a pasar todavía tal vez varias generaciones. Lo más probable es que yo ya no lo toque ver, que ya no se utilice. En un futuro, en las clases de ingeniería, ya no se hablaría para nada del sistema métrico y del inglés y únicamente se hablaría del sistema internacional. Pero, mientras tanto, tenemos que aprender a conocer nuestro sistema oficial, que es el métrico, y tenemos que aprender también el sistema inglés por la comunicación que hay con países como Estados Unidos, y también tenemos que aprender a usar el sistema internacional porque ya se está utilizando. Así que como ingenieros es muy importante conocer los tres sistemas de unidades, y ese es el motivo por el cual les hablo de los tres. Aunque para esta clase voy a utilizar el sistema internacional. No importa que el oficial sea el métrico, podemos elegir qué sistema de unidades queremos utilizar. ¿Alguna pregunta, comentario? No, profesor. No, ninguna. Todo bien. La siguiente unidad se llama flujo de energía. La anterior fue energía, pero ahora tiene la palabra flujo antes de la palabra de energía. ¿Qué implica la palabra flujo? ¿Qué creen que implica la palabra flujo? Que se transmite. Velocidad. Más o menos, pero no precisamente eso. O el movimiento de la Un energía. fluido. Circulación. Literalmente, la palabra flujo sí implica movimiento. Pero aquí, la palabra flujo no va dirigida hacia ese significado. Tendría otro significado. Tiempo. Por unidad de tiempo. En otras palabras, en lugar de flujo de energía, se pudo haber escrito energía por unidad de tiempo. Energía por unidad de tiempo. Y de ahí viene la ecuación de flujo de energía. Energía entre tiempo. Energía entre tiempo. Así que las unidades de flujo de energía sería energía, en el sistema métrico sería energía calorías entre tiempo segundo. Calorías sobre segundo. En el sistema inglés, si dividimos energía BTUs entre tiempo segundo, entonces el flujo de energía serían BTUs sobre segundo. Y en el sistema internacional, dividimos energía joules entre segundo, entonces las unidades de flujo de energía serían joules sobre segundo. Eso es flujo de energía. Y aquí está. Para flujo de energía, aquí estoy poniendo una E mayúscula, pero para no confundirlo con la E mayúscula de energía, a esta E mayúscula le puse un punto arriba. Así que la E mayúscula es energía y la T tiempo. Flujo de energía es energía entre tiempo. Por ejemplo, en el sistema métrico, 1000 calorías en un tiempo de 5 segundos.
Entonces queda un flujo de energía de 200 calorías sobre segundo. 200 calorías por segundo. De hecho, también tiene algo de cierto la definición de que flujo significa movimiento. Es como si fuera una energía en movimiento. ¿Cuántas calorías están en movimiento cada segundo? O es como una velocidad de energía. Así como hablamos de velocidad de distancia, metros sobre segundo, esa sería como una velocidad de energía, calorías sobre segundo. Sí, también está relacionado la palabra flujo con movimiento. Es como si fuera una energía en movimiento. 200 calorías por segundo. Y en el sistema internacional, bueno, por cierto, déjenme ver. Aquí no era necesario. Bueno, no era necesario, pero puse 0.2 kilocalorías por segundo. Cuando se manejan cantidades muy grandes de calorías por segundo, es muy común usar kilocalorías por segundo. Sin embargo, en el sistema métrico, inventaron una unidad especial que su nombre, no lo puse el nombre completo porque es muy largo, se llama caballos de vapor. Aunque suene raro, ¿por qué caballos y por qué vapor? Así le llamaron, caballos de vapor. Y como símbolo de unidad se escribe CB mayúsculas. Y al que se le ocurrió esta unidad, se le ocurrió una equivalencia rara. 175.7. Un caballo de vapor, 175.7 calorías por segundo. Una unidad rara. Así que hay que dividir esas calorías por segundo entre esa equivalencia y quedaría 1.14 caballos de vapor. Realmente yo he visto muy pocas aplicaciones donde se convierta a caballos de vapor. Es muy común dejarlo en calorías por segundo o convertirlo, si acaso, en kilocalorías por segundo. Es lo más común, pero se puede convertir a caballos de vapor. Pero es una equivalencia rara. Sistema inglés. Dividimos 1000 BTUs de energía en un tiempo de 5 segundos, nos quedan un flujo de energía de 200 BTUs por segundo. Y en el sistema inglés también definieron una unidad especial que también no puse el nombre completo, porque el nombre completo es horsepower, traducido al español, caballos de potencia. Acá ellos le llamaron caballos de vapor, aquí le llamaron caballos de potencia. Raro el nombre, pero así le llamaron. Y como símbolo de unidad se escribe HP. Y el que estableció esta unidad también escogió una equivalencia rara, 0.71. Acá escogieron una equivalencia de 175.7, aquí 0.71. Raro. Acá era 0.427 y aquí escogieron 778.2. Raro. Eso es un HP, 0.71 BTUs por segundo. Así que para convertir esos BTUs por segundo a HP, dividimos entre esa equivalencia y quedan 281.7 HPs. Y en el sistema inglés sí es muy común que se convierta a HPs. Es muy utilizado en el sistema inglés
el HP. Cuando escuchemos de BTUs, es energía simplemente. Pero si escuchamos de BTUs por segundo, es flujo de energía. O en HPs es flujo de energía. Cuando escuchamos de calorías, es energía a secas. Cuando escuchamos de calorías por segundo o kilocalorías por segundo, es flujo de energía. O caballos de vapor, flujo de energía. Sistema internacional. Una energía de 1000 joules en 5 segundos resultan 200 joules por segundo. Y aquí también establecieron una unidad especial y le llamaron watt. ¿Quién sabe? Tal vez en honor de quien estableció esta unidad de apellido, tal vez tenía el apellido Watt en inglés, y se utiliza una W mayúscula como símbolo de unidad. Pero la equivalencia es la más simple, 1 a 1. Y así se evitan los problemas de equivalencias. Un watt, un joule por segundo. Así que, para convertir a watt, 200 joules por segundo, pues son 200 watts. Y si se desea, puede usarse prefijo. Por ejemplo, 0.2 kilowatts. Cuando resultan miles o millones, es más apropiado usar prefijo. Cuando escuchen de joules, es energía. Cuando escuchen de joules por segundo o watts, es flujo de energía. Por ejemplo, no sé si tengan la experiencia, en los motores eléctricos, los fabricantes ponen una plaquita, se le llaman datos de placa. En esa placa el fabricante especifica la capacidad del motor. ¿En qué unidades se especifica la capacidad del motor? Comúnmente ¿Caballos de fuerza? en HP. No, de hecho, es erróneo decir caballos de fuerza, son caballos de potencia, HP, horsepower. Comúnmente lo especifican en HP. Es decir, es la capacidad del motor de flujo de energía. HP. Horsepower. Caballos de potencia. Todos los fabricantes de motores eléctricos así especifican la capacidad de sus motores en HP. Y desde que yo tengo memoria, los fabricantes de focos especifican la capacidad del foco en qué unidades. Watts. En watts. Cuando escuchamos de un foco de 100 watts o de 60 watts, es flujo de energía. La capacidad de flujo de energía del foco. Ahorita no quiero profundizar qué tipo de flujo de energía. Es parte de lo que vamos a estudiar aquí en termodinámica. Pero un foco de 100 watts tiene una capacidad de flujo de energía de 100 watts. Por ejemplo. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Creo que con esto aquí es donde vamos a terminar. Como ven, el sistema internacional es mucho más sencillo. En el sistema métrico, esta equivalencia de fuerza, la equivalencia de energía y la equivalencia de flujo de energía complican mucho al sistema métrico. Y lo mismo sucede en el sistema inglés. La equivalencia de fuerza,
de energía y de flujo de energía. Pero en el sistema internacional, por eso se inventó el sistema internacional, para simplificar y no volver a cometer errores. Las equivalencias son muy simples. La más simple, 1 a 1. Y ya no se cometerían errores. Por cierto, a propósito de que ahora la nave espacial, una nave espacial que llegó a Marte exitosamente, no sé si hayan escuchado durante la transmisión, lo comentaron, de que hace algunos años habían enviado otra nave a Marte. ¿Y qué sucedió? Se estrelló. Se estrelló. Y cuando hicieron un estudio de por qué falló, por qué se les estrelló, ¿cuál fue la conclusión? Que no hicieron bien los cálculos de las conversiones de Así unidades. es. Un error de conversión de unidades. Un error. Porque algunas piezas estaban especificadas en el sistema métrico y otras y la mayoría, obviamente, la mayoría de las piezas estaban en el sistema inglés, en Estados Unidos. Pero había piezas que estaban especificadas en el sistema métrico y que tenían que hacer conversión para poder hacer los cálculos y hubo un error de conversión de unidades. Así han llegado a haber errores gravísimos por conversión de unidades. No sé por qué la NASA no especifica y que diga, en adelante únicamente se va a usar el sistema internacional. Pero no depende todo de la NASA, depende de fabricantes externos, y fabricantes externos, pues, todavía siguen usando o el sistema métrico o el sistema inglés. Pero si únicamente se usara el sistema internacional, ya se dejaría de cometer errores gravísimos como ese que se cometió. Ahora no hubo errores. Todo salió perfecto como lo habían planeado. Esa es la importancia del sistema internacional. En muchas aplicaciones y en todos los países ya se empieza a utilizar el sistema internacional. Incluso, por ejemplo, muchas editoriales de libros únicamente ya están publicando, si antes tenían ciertas versiones de libros en inglés o en sistema métrico, ya los están publicando en el sistema internacional. Esa es la tendencia para el futuro, que desaparezca el sistema métrico y el sistema inglés. Pero, mientras tanto, como ingenieros, tienen que conocer los tres y no cometer errores de conversión de unidades. Y sobre todo por esas tres unidades, fuerza, energía y flujo de energía. En las otras unidades no hay ningún problema. Bueno, también en la unidad de presión. En las otras unidades no hay ningún problema. Porque no hay equivalencias raras. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, ninguna. Hay muchas más unidades fundamentales y muchas más unidades derivadas. No quiero alargar mucho este tema, por eso nada más puse las unidades que más me interesan para esta clase. Y sobre todo estas últimas unidades derivadas, fuerza, presión, energía y flujo de energía, son muy importantes para la termodinámica. Así como también las unidades fundamentales que puse. Son muy, muy importantes. Ya lo verán. Y vamos a utilizar el sistema internacional
en esta materia. Así que no va a haber complicaciones, no van a tener que aprenderse esas equivalencias del sistema métrico o del sistema inglés. No, las equivalencias son muy simples en el sistema internacional. La única que no hay que olvidar, porque no es 1 a 1, es la equivalencia del VAR. Y yo voy a usar el VAR en lugar de usar el Pascal, porque es más común el VAR. Así que nada más hay que recordar que la equivalencia del VAR es 10 a la 5. No es 1, como el Pascal. Esas equivalencias es 1, la de Newton, la del Pascal, la del Joule y la del Watt. La equivalencia es 1. La única que no es 1 es la del VAR. Profe, un bar casi es una atmósfera, ¿verdad? ¿Perdón? Un bar es casi una atmósfera. Sí, eso lo vamos a ver en la unidad 1. Más adelante lo vamos a ver eso. Pero todavía no hablamos de lo que es atmósfera, pero más adelante lo vamos a ver eso. ¿Alguna pregunta, comentario acerca de esto, Joni? Y digo acerca de esto, no nos adelantemos a algo que después vayamos a ver, o bien no hablemos de cosas que realmente no nos interesan para esta clase, para no perder tiempo. Por eso pregunto, ¿alguna duda, comentario sobre esto? No, ninguna. No, profesor, todo bien. Todo bien. Ok. Con esto voy a dar por terminado. Le he dedicado una semana, pero considero importante haber hablado sobre los sistemas de unidades. De veras. Considero que es importante. Y de esa forma se entenderá mejor la materia si toman en cuenta las indicaciones sobre los sistemas de unidades. Bien, puesto que todavía nos quedan unos minutos, un pequeño adelanto para empezar la unidad número 1. ¿Qué creen que vamos a estudiar aquí en termodinámica? ¿Alguien? Bueno, y guiándome por el nombre de la clase, vamos a estudiar sobre los movimientos de temperaturas, supongo. Sí, pero no es todo. La termodinámica no es eso únicamente. De hecho, eso es una pequeña parte de la termodinámica. ¿Alguien Principalmente más? las leyes, ¿no? ¿Perdón? Las 4 leyes. Principalmente las 4 leyes de la termodinámica y la aplicación de ella. Bueno, pero ahí se está adelantando y ya está hablando de leyes. Pero específicamente, ¿qué? ¿Alguien más? La fuerza que ejerce la temperatura. Siempre cuando hago esa pregunta, inmediatamente piensan en temperatura. Y no es así. No solamente temperatura. También la presión y el volumen. También, en realidad la termodinámica también estudia la presión y el volumen. Además de la temperatura. Pero hay algo mucho más importante que estudia la termodinámica. Los fluidos. Además de los fluidos. La energía. La energía. De ahí viene el nombre, termodinámica. ¿Qué Pues implica? ¿Qué creo que implica el término termo? Termo, ¿de dónde viene De calor. termo? Comúnmente se piensa que termo implica calor. En realidad, de una manera más general,
termo implica energía. Originalmente, sí, termo se consideraba como significado de calor. Dinámica, ¿qué implica? Movimiento. 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 Así que termodinámica significaría movimiento de energía. Entonces, eso es lo que estudia la termodinámica. Y para estudiar el movimiento de energía, se tiene que estudiar muchas cosas relacionadas con el movimiento de energía. Muchas cosas. Temperatura, presión, volumen, masa, la masa de los fluidos, la fase de los fluidos. Muchas cosas. Pero de una manera muy simple, así como dice el nombre termodinámica, eso es lo que estudia la termodinámica. El movimiento de energía. Originalmente, cuando se puso el nombre, es porque originalmente se pensaba estudiar únicamente el movimiento del calor. Y por eso se le puso ese nombre, termodinámica, como diciendo, se va a estudiar el movimiento del calor. Pero posteriormente, en el estudio de la termodinámica, se incluyó otros tipos de energías. Es decir, calor es un tipo de energía. Pero en termodinámica se empezaron a estudiar otros tipos de energías. Y por eso actualmente se considera que la palabra, que el prefijo termo significa, no solamente significa calor, en realidad significa energía. En forma general, energía. Así que la termodinámica estudia el movimiento de energía, de muchos tipos de energías. Que por cierto, no estudia el movimiento de todos los tipos de energías que se conocen. No. Hay tipos de energías que no se estudian en la termodinámica. Una, muy simple, el movimiento de la energía eléctrica. No se estudia en la termodinámica. Para estudiar el movimiento de la energía eléctrica, la termodinámica es una rama de la física. Y para estudiar el movimiento de la energía eléctrica, hay otra rama de la física donde se estudia. Incluso es toda una carrera de ingeniería eléctrica. En cambio, la termodinámica no es toda una carrera, no, es una parte pequeña de la carrera de mecánica o de mecatrónica. Pero el estudio del movimiento de la energía eléctrica es toda una carrera, porque hay mucho que estudiar sobre el movimiento de la energía eléctrica. Por eso es el estudio del movimiento de la energía eléctrica es tan grande que abarca toda una carrera de ingeniería, la ingeniería eléctrica. Así que en la termodinámica no se estudia la energía eléctrica. Y otras energías tampoco. Pero sí se estudian muchos tipos de energías. Y eso lo veremos más adelante, precisamente. Eso es lo que vamos a estudiar aquí en termodinámica. El movimiento de energías. La aplicación de la termodinámica es enorme. No tienen idea. Enorme.
Desde aplicaciones muy simples hasta aplicaciones muy avanzadas y complejas. Si queremos entender cómo funcionan, por ejemplo, esas cafeteras que se les pone el agua en un recipiente y cuando se calienta el agua sube y se pasa al otro recipiente. Para poder entender cómo funciona, es termodinámica. O para entender cómo funciona el refrigerador de la casa, es termodinámica. O para entender cómo funciona el automóvil, es termodinámica. O para entender cómo se produce la energía eléctrica en las plantas que producen la energía eléctrica, es termodinámica. O para entender cómo funciona el microondas, es termodinámica. O para entender cómo funciona el boiler de la casa, termodinámica. Muchísimas aplicaciones, no tienen idea. Desde aplicaciones muy simples hasta aplicaciones muy avanzadas y complejas. En este curso básico de termodinámica, solamente veremos aplicaciones sencillas, las más sencillas. Para estudiar aplicaciones más avanzadas, se dejan para otras materias más avanzadas. Por ejemplo, los que van para mecánica, sí van a ver materias más avanzadas de aplicación de la termodinámica. Probablemente en mecatrónica creo que no van a utilizar la termodinámica en materias más avanzadas. Para mecatrónica, termodinámica nada más es una materia básica, de conocimiento general, por decirlo así. Un ingeniero necesita tener conocimientos generales de muchas cosas, de muchas áreas. Así que la termodinámica, por lo menos, es de conocimiento general para mecatrónica. Pero para mecánica es fundamental para materias más avanzadas donde se utiliza la termodinámica. Los que van para mecánica utilizan la termodinámica en por lo menos 4 materias avanzadas de finales de carrera. Así que la termodinámica es una área de la física muy importante para la ingeniería. No tienen idea de las aplicaciones de la termodinámica. Seguramente no tienen idea ni de la importancia. Así que procuren darle importancia y aprender termodinámica. Y no sabrán qué tan importante es hasta que no aprenden. De nada sirve decir que yo les diga que es muy importante, ni de nada sirve que trate de explicarles que es importante, porque lo mejor es que se den cuenta qué tan importante es cuando ya aprendan termodinámica. Hasta aquí voy a dejarlo. ¿Alguna pregunta, comentario final, jóvenes? No, ninguna. No, profe, todo bien. Todo bien. El lunes empezamos la unidad número 1. Espero que hayan descargado ya la carpeta de la unidad 1. Les recomiendo que empiecen a leer el archivo que se llama Apuntes. Sería muy bueno, y ojalá siguieran mi consejo, sería muy bueno que ustedes fueran un paso adelante de la clase, leyendo el archivo de apuntes. Un paso adelante.
que cada día, lo que voy a ver cada día, ustedes ya lo hayan visto en los apuntes. Si no lo entienden cuando ustedes lo vean, para eso va a ser la clase, para que lo entiendan. Pero si le entienden parte a lo que lean, es ganancia para que lo puedan entender mejor. Espero que sigan mi consejo. Así que procuren leer el archivo de apuntes, por lo menos. Pero sí les recomendaría abrir todos los archivos que les envié, conocerlos, si no en detalle, irlos conociendo. Nos vemos el lunes, jóvenes. Cuídense. Hasta luego, profesor. Hasta lunes. Hasta lunes. Profesor.